Hola a todos, es un gusto poder saludarlos de nuevo. En esta ocasión estaremos tratando un tema muy importante, los trastornos de eliminación, la enuresis y la encopresis. Son trastornos en el control voluntario de la orina y de las heces. Y para hablar de este tema tan interesante nos acompañan tres profesionales que desde su punto de vista, sus conocimientos y sus experiencias nos van a ayudar a entender el tema y nos aconsejarán para saber cómo podemos encontrar soluciones. Bueno, ellos son el doctor Gabriel López, médico pediatra, terapeuta familiar y de pareja. También es terapeuta ayurveda y reiki. Nos acompaña Luz Ángela Ramírez Nieto, magíster en psicología. Actualmente se desempeña como terapeuta particular y trabaja en el Living Lab de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. Y Luz Gil, licenciada en educación, educadora infantil en Alemania, en Baviera. Bienvenidos, gracias por estar acompañándonos en Tu Salud Guía. Es un gusto poder tenerlos aquí, tener esta combinación de ustedes para hablar acerca de este tema tan interesante. Sé que vamos a encontrar muchas opiniones y consejos que ayudarán a muchas personas a comprender el tema. Bueno, pienso que para iniciar debo darle la palabra al doctor Gabriel para que nos cuente qué es en sí un trastorno de eliminación. Muchas gracias, Selene, muchas gracias también a las personas que van a nutrir, a las dos Luz que van a nutrir esta conversación. Bueno, cuando hablamos de un trastorno de eliminación, estamos refiriéndonos a una sintomatología, bien sea al orinar o relacionada con la orina o con la defecación, que debe tener algunas condiciones mínimas de edad del niño y también de duración para que la consideremos como tal un trastorno. Es decir, un niño se puede orinar en la cama cuando, entre comillas, ya los papás se habían acostumbrado a no necesitar pañales y a que esto no pasara, pero si es un niño menor de 5 años y esto no se vuelve algo repetitivo, no hablamos de un trastorno. O también podría tener episodios de estreñimiento, endurecimiento de la materia fecal o de distanciamiento de una deposición y otra, transitorios, y no estamos hablando como tal de estreñimiento y más allá de una de las situaciones que se presentan cuando se hace crónico e intenso, que es el escape o filtración, que es una forma de referirse a la encopresis. Entonces, concretando un poco, existen unos criterios para hablar de un trastorno de eliminación. Para dirigirme específicamente con el que tiene que ver con la orina, estamos diciendo que se trata de un niño mayor de 5 años que o nunca ha logrado ser continente de la orina de día, de noche, o que no ha logrado en la noche hacerlo. Esto se llama enuresis, es el nombre técnico, y por lo general, cuando hablamos de enuresis, tendemos a referirnos a lo que pasa en la noche, a mojar la cama, orinarse en la cama de noche. Ya de ahí para adelante existen unas subclasificaciones. Cuando el niño tiene algunos comportamientos específicos o le suceden ciertas cosas alrededor de orinar durante el día, estamos hablando de trastornos de la eliminación diurnos o de continencia diurna. Y si además no se presenta ninguna otra situación, ni con la deposición, ni tampoco con el comportamiento, estamos hablando de enuresis monosintomática diurna. Y por lo general tiene menos de 6 meses como del tiempo en que logró no orinarse y la aparición de nuevo de estos síntomas. Cuando hablamos de más de 6 meses y solo de noche, estamos hablando de enuresis nocturna. Si hay o no algunos otros síntomas, hablamos de enuresis nocturna monosintomática o no monosintomática. Para no enredar un poco las cosas, lo que hay que decir con esto es que una vez se llega a la consulta y se establece
que el niño no ha logrado control urinario o después de logrado volvió a presentarse la situación de que se hace en la cama, uno tiene que hacer unas preguntas extra para lograr una clasificación, porque de ello va a depender un adecuado enfoque diagnóstico y terapéutico. Con el estreñimiento, que va a dar lugar a la encopresis, a la fuga de deposición de materia fecal líquida, también hay que hacer algo parecido. Hay que buscar cuánto tiempo está presentándose la situación, qué edad tiene el niño, estamos hablando de más de 4 años para catalogarlo así, y ampliar todas las preguntas que se hacen durante la entrevista en la consulta para subclasificarlo y hacer unos diagnósticos diferentes en búsqueda en cualquiera de los dos casos, no solo en el tema del estreñimiento y la filtración, sino también en el de la orina, en busca de descartar causas secundarias, es decir, causas orgánicas, problemas de un sistema del cuerpo, problemas del funcionamiento físico del cuerpo. Muy bien, doctor, excelente explicación para entender este tema. Yo ahorita decía, este es causado por un componente hereditario, pero a su vez por un componente emocional. Quisiera que habláramos un poquito de esto y creo que es pertinente que Luz Ángela nos cuente también desde la parte de la psicología cómo se ve. Bien. Bueno, para ese aspecto considero muy importante pues llamar la atención acerca de la importancia de tener en cuenta que cuando hablamos de alguna complicación con la conducta de eliminación en el niño, es necesario considerar inicialmente la parte biológica, ¿cierto? Cuidarnos de psicologizar cualquier tipo de situación en este sentido. Entonces, la recomendación inicial cuando hay un trastorno de la eliminación o una conducta de la eliminación que todavía no sabemos si es un trastorno o no, es recurrir a la consulta médica. Después de descartar que no haya ningún daño de tipo biológico, pues entonces ya recurrimos a la búsqueda de explicaciones de orden emocional, ¿cierto? Por lo menos desde mi perspectiva, la búsqueda de explicaciones, muchas veces la psicología no ayuda tanto para la intervención como tal, y sí es mucho más importante pues como empezar a buscar algunas señales que pueda estar digamos, utilizando el niño esa sintomatología para hablarnos de esas señales, algo relacionado con temores por el vínculo con sus cuidadores. En algunos casos también puede presentarse cuando ha ocurrido alguna situación de abuso sexual o de preguntas acerca de la sexualidad. Y acá quiero ser muy enfática, no quiere decir que todos los niños que tengan un trastorno de la eliminación o un problema en este sentido hayan sido abusados sexualmente, sino que son las hipótesis que se empiezan a rastrear acerca de qué está pasando con el niño y qué es lo que hay que intervenir, pero no hay causas directas o explicaciones exactas que podamos dar acerca de. Podemos pensar en alguna situación particular que en el niño se esté presentando y que genere angustia. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de los trastornos a nivel primario y secundario, que seguramente el doctor ahorita nos hablará un poco de eso, pero hablamos, por ejemplo, de enuresis o encopresis secundaria cuando el niño ya había tenido un control de esfínteres y pierde ese control, deja de tener esa conducta que ya había adquirido. En esos casos, por ejemplo, es mucho más frecuente la explicación de orden emocional.
Bueno, Luz Ángela, súper amplia esa opinión que nos diste. Creo que es oportuno que Luz también nos cuente desde su punto de vista como educadora infantil, cómo lo nota, si considera que hay muchos casos que afectan a los niños actualmente, qué pasa en la entidad donde trabajas o desde la experiencia que has tenido con la educación infantil. Bueno, súper importantes y muy acertadas las dos exposiciones del doctor Gabriel y Luz Ángela. De verdad que lo que para mí lo importante en este momento es como educadora y a partir de esta charla con los otros profesionales es lograr llegarles a los padres, a los profesores, a todos los que tengan que ver con los niños y sensibilizarlos sobre este tema. Pues a ver, ¿cómo lo noto? Por ejemplo, pues desafortunadamente cuando un niño tiene el trastorno de la incontinencia diurna y está en la institución, se nota porque huele. Se nota porque huele y es en ese momento en donde nosotros como educadores tenemos que tener, como se dice en Alemania, sensibilidad en la punta de los dedos y saber, ok, cómo vamos a hacer, cómo ayudarlo, cómo no ponerlo en ridículo, pero para eso tú necesitas también tener cierto tipo de herramientas y tener la información que hoy con seguridad nos va a dar esta charla. Esa es o sea, he tenido experiencia no solo con niños de 5 años, sino también con niños de tercero de primaria, los cuales no se han abierto a hablar del tema y la verdad es que lo logré solo con una niña, porque le conté que yo también tuve la misma experiencia y en ese momento no se sintió sola, pero sabíamos que tenía que ser algo muy entre nosotras, sin abrirlo al grupo, o sea, otra vez cómo proteger al niño cuando está sufriendo de un caso como estos. Muy bien, siempre será muy importante ese acompañamiento por parte de los educadores, por parte de las familias y también por los profesionales. Doctor, cuéntenos cómo prevenir o cómo se da ese control, cuál es ese paso inicial para que los niños entren, digamos, en un tratamiento. Muy bien, muy bien. Voy a tratar de hacer una comparación sencilla para hablar un poco de las causas a manera muy general y de ahí poder entender a qué se debe que cierta forma de prevención sea de una manera determinada. Los trastornos de eliminación podríamos entender que hay como una caja donde va a quedar algo, bien sea la vejiga o el colon, hay unas fuerzas que la mueven y como unos porteros, por decirlo así, que dejan abrir o no la puerta. Así de sencillo. En el niño, antes de los 18 meses, su desarrollo cerebral, la forma en la que las neuronas en su cerebro y en el resto de su sistema nervioso hacen conexiones, no está preparada para hacer un control voluntario de los esfínteres anal y de la vejiga. Entonces, básicamente esa caja contenedora, sea la vejiga o sea el colon, el intestino, bajo ciertas circunstancias, ciertas señales, desocupa. Vuelve y carga y vuelve y desocupa. Los porteros, digámoslo así, no han sido llamados como al trabajo o no tienen las funciones que tendrán más adelante, ¿cierto? Entonces, si yo me pregunto, ay, ¿tendrá posibilidad de prevenirse esto antes? No, es que es un tema completamente automático, hace parte del funcionamiento automático de la vejiga y del intestino. Así que un punto crítico es cómo se empieza a enseñar el control de esfínteres. Y algunas familias tienen el afán de que el niño deje los pañales.
Hay múltiples razones para esto. Algunas son culturales, no es solo que me cuestan mucho los pañales, estoy aburrido de cambiar pañales, sino que le escuché a la vecina, me lo dijo la abuela, la suegra, yo mismo creo que ese es el momento y arrancan a veces muy temprano a intentar que el niño haga esto. Y aunque yo he dicho que desde los 18 meses para arriba algo de la evolución, de la maduración del sistema nervioso lo posibilita, no quiere decir que sea el momento para empezar como el entrenamiento, por decirlo de alguna manera. Lo que está recomendado es por encima de los 2 años o incluso 2 años y medio. Existen de pronto algunos, voy a llamarlo así, entrenamientos en los que los papás tratan de establecer una seña con la cual el niño, antes de este tiempo que he mencionado, ya les pueda informar que hay algo en su pañal. No es para hablar como amplio de ese tema. Algunas, siempre que sean respetuosas con la velocidad del niño, de los ritmos del niño, podrían llegar a no entorpecer este desarrollo y otras eventualmente no. Entonces, el origen de esto, para hablar de lo menos frecuente que son las causas secundarias, las que están en el cuerpo, podría tener que ver cómo prevenimos, no podemos prevenir un poco que si la vejiga tiene un tamaño pequeño o que si las paredes de la vejiga son muy gruesas, ella no logra ampliarse mucho, desocupa con rapidez. No podemos prevenir el hecho de que los nervios no lleguen suficientemente bien a la vejiga o tengan, entre comillas, cortocircuitos, y el procesamiento, el funcionamiento de los porteros que abren o cierran las salidas de la vejiga y del colon no funcionen bien. Esto se da en los casos de algo que conocemos como espinas bífidas o disrafismo de columna, se llama también, que son malformaciones que se dieron en el vientre materno donde la columna no cerró por completo, quedó algo así en lugar de ser así en la parte posterior y los nervios no bajaron como debía ser. Eso lo revisa uno en el examen físico del recién nacido, pero no se podría no notarse algo. Entonces ahí no hay manera como de prevenirlo. Hay otros casos donde lo que sucede es que nervios que están puestos en la pared del intestino, en sí en el órgano, faltaron, están escasos o están como haciendo cortocircuito. Por eso el movimiento no se presenta, no resulta el portero, digámoslo así, ni se pilla que tiene que abrir o cerrar la puerta, o lo coge cuando no es. Son otro tipo de anomalías anatómicas. Existen otras causas que tienen que ver con hormonas. La hormona del tiroides es como un gran director de orquesta y hace que funcionen todos los demás órganos acompasados. Entonces, cuando no tenemos bien la hormona del tiroides, nos falla, podemos tener todo movimiento intestinal lento, por ejemplo. También las hormonas que regulan la cantidad de agua que hay dentro de nuestro cuerpo podrían estar relacionadas con que la vejiga, que tenga una capacidad normal, constantemente se llene mucho, porque esa hormona que dice, oye, no pierdas tanta agua o elimina agua, no está bien. Así que podría tener demasiada cantidad de agua y por eso estar teniendo que evacuar mi vejiga con más frecuencia. Esa es otra causa hormonal, por ejemplo. Así que bueno, lo que tiene uno que fijarse con las preguntas es cómo fue el entrenamiento, cómo se da el comportamiento a la hora de la eliminación para tratar de reentrenar. Y cuando hablamos de prevención, que fue la pregunta específica que me hiciste, Selene, es que el niño pueda ir al baño en paz, concentrado o no distraído, por decirlo de alguna forma, con otro tipo de cosas, no forzado, no anticipado del tiempo cuando su desarrollo no se lo permite todavía, y que en esos ires y venires que pueden ocurrir en el entrenamiento no sea estigmatizado por lo que un adulto podría considerar una falla, un error, porque no lo logró donde debía lograrlo, porque se volvió a hacer en la ropa interior o en la cama, ¿cierto? Entonces, no acelerarse, seguirle el ritmo al niño, saber un poco algunos
elementos de qué momento podría ser buena idea después de un alimento principal llevar al niño al baño, incorporarlo en las rutinas del adulto de ir al baño, todo desde la entrada hasta el final lavada de manos. Todo eso va a ayudar a la formación del hábito al ritmo del niño y a entender un poco qué cosas le pueden ayudar para hacerlo más fácil y evitar lo posterior. Eso sería como desde el punto de vista anatómico, orgánico, fisiológico, lo que podríamos hacer para prevenir. Bueno, entendiendo todas estas causas y toda la parte fisiológica que nos acaba de explicar el doctor, quisiera que hagamos un debate entre los cuatro acerca de los factores psicosociales que pueden afectar a los niños, qué problemas esconde, digamos, estas manifestaciones de alguna manera. Luz Ángela y Luz, desde su experiencia, también nos pueden contar acerca de esto. Yo quería señalar un poco a partir de la intervención que hace el doctor, precisamente como resaltar esa importancia de que inicialmente esté esa presencia del médico en la evaluación de la sintomatología, por un lado. Y por otro lado también el tema de la ansiedad que el cuidador transmite al niño a la hora de tener pues como esa expectativa tan precisa de que haya un control de esfínteres a una edad determinada, en un tiempo muy corto, también muchas veces por las necesidades de los adultos, por la urgencia de tiempos que manejamos actualmente, ¿cierto? Entonces quería enfatizar allí en la importancia de permitir también esos ritmos, y no transmitir nuestra necesidad urgente de que desaparezca o de que haya un control, con lo que podemos, más que ayudarle al niño, agudizar o generar incluso un problema que no es un problema inicialmente, cuando estábamos hablando también de la prevención. Me gustaría decir que el doctor Gabriel habla de la palabra estigmatización y eso es lo que se vive cuando vive un niño, cuando está sufriendo de este tipo de síntomas o de esta enfermedad que puede ser biológica o más bien mental o emocional, etcétera. A veces también pienso que las expectativas de todos, y no digo solamente de los educadores, sino también de los padres, y como dice el doctor Gabriel, no necesariamente tiene que ver con la parte financiera, sino que el niño de mi vecina ya con 2 años no necesita, entonces a ver que usted también, porque si él es capaz, usted también. Mis 2 hijos tuvieron un proceso completamente diferente. De mi hija, no sé, me imagino que creo que con 2 años ya no necesitó nada ni en la noche, y mi hijo necesitó de mucha paciencia y un proceso muy largo. Y aquí viene un punto que me imagino que me puede ayudar el doctor Gabriel con esto, y es que supuestamente o no supuestamente, he leído en muchos documentos y muchos estudios dicen que la enuresis puede ser heredada. O sea, hay un alto porcentaje de heredar esta enfermedad, digámoslo así, o este trastorno, si uno de los padres o los 2 padres también sufrieron en su infancia de enuresis. Y una cosa que para mí es muy importante y que siempre le digo a los padres cuando se enojan porque otra vez, porque no puede, por favor ayúdenle, y yo siempre les digo, ustedes creen que un niño o un joven, porque el problema no solamente es de los niños pequeños, también hay muchos jóvenes en la adolescencia sufriendo de este tipo de trastornos, desafortunadamente. Yo pregunto, ¿usted cree que su hijo o su hija lo hace por gusto, por rebeldía? No, nadie, no creo, ningún niño haría eso para luego sentirse estigmatizado, ridiculizado, etc. O sea, siempre respondes esa pregunta, lo hace porque sencillamente
como dice el doctor Gabriel, su cerebro donde tiene que madurar no está maduro aún, o porque hay otras, como dice la doctora Luz Ángela, porque hay otros factores externos que también están, digamos, haciendo que esta situación ocurra. Se fue el mejor amigo de la escuela, cambiamos de casa y esta no me gusta, no me siento bien, y pueden ser muchos factores externos que no creeríamos que están influyendo negativamente en el niño. Bueno, es pues como mi aporte en este momento. Respecto a lo que Luz está mencionando, no se habla de un gen o un grupo de genes o una forma en el procesamiento genético que pueda explicar ese asunto de que padres que han tenido la misma situación tienen hijos con la misma situación, pero sí está claro qué sucede. ¿Cómo sucede? Si está en la genética, si está en el comportamiento u otras cosas, todavía no lo sabemos, pero sí está, por supuesto, bien descrito y bien relacionado en la literatura esa conexión. Y lo que se puede notar ya en la experiencia es algunos rasgos en el comportamiento, algunas formas de relacionarse, como lo mencionaba Luz Ángela, que le pueden a uno indicar, bueno, tal vez lo que hay es un patrón entre generaciones de maneras de ir con ciertas cosas que ayudan a que ese comportamiento que yo traté de comparar con la caja, el portero y demás, vaya de cierta manera, vaya lográndose o consiguiéndose de X o Y forma. Y si bien es cierto que pues, puede no ser algo, o puede no, es algo que huele, como lo dijo Luz, también tenemos que sumarle a cómo reacciona el niño, y aunque la causa sea secundaria, aunque haya algo orgánico allí, el fenómeno emocional posterior a que esto está pasando también influye en cómo va a poderse o no lograr la recuperación. Entonces la sociedad también ha estigmatizado mucho todo lo que corporalmente hablando no huele bien. Tenemos todo lo habido y por haber por cambiarnos los olores naturales, y pues eso es respetable y válido de cierta forma, pero tiende a generar una presión impresionante sobre aquel que no va con la norma, y eso produce más ansiedad, más dificultad de adaptación y mucho más en chicos grandes. Los datos, Colombia no los tenemos, pero lo que dice la literatura europea en especial es que podría 1 de cada 10 de 7 años, niños de 7 años, tener enuresis, y en la adolescencia seguir ese porcentaje, o sea que en un curso de 30 chicos hay 3 que les pasa, y puede ser no solo algo nocturno, puede tener un comportamiento diurno, que ese porcentaje es un poco menor, pero lo hay, o sea, es facilísimo encontrárselo en un colegio en cada aula, si hay varios para arriba. Bueno, considerando, Luz Ángela, dale, tranquila. Bueno, hablábamos como de los asuntos psicosociales, y quería rescatar ahí algo de la intervención de Luz y del doctor, y es el tema también de las medidas que se van pasando como de generación en generación, diría yo de alguna forma, y es el uso de la restricción, por ejemplo. Entonces, bueno, que si se hizo en los pantalones, entonces yo le hago que lave la ropa, o que se quede todo el día sin ropa por la calle, y a ver cómo se va a sentir, y todo lo que implica eso desde el punto de vista psicológico, ¿cierto? El impacto que ha de tener para mí no solo la reacción del cuidador, que tampoco habría que juzgarlo por eso, porque con él lo hicieron de la misma manera, y por eso digo que pues, como la transmisión también generacional, sino también el impacto, digamos, desde el punto de vista de la identidad, ¿cierto? Por supuesto, empiezo yo también a identificarme con
con el niño que tiene que estar escondido o con el que es despectivamente señalado como este mión de la casa que siempre está por allá, y es todo lo que eso implica posteriormente, pues como para los procesos de acompañamiento, que es algo como que no se ve directamente o nadie llega, digamos, en la edad adulta a consulta. Yo vengo a consultar porque es que cuando estaba pequeño me decían de esta o esta manera, pero en la búsqueda sí se encuentra cómo esas experiencias que se tienen allí en la forma que utiliza el adulto también cotidianamente de tratar de solucionar la situación, complejizan más el tema. Sí, como tú dices, es complejo, complejo desde esa mirada, pero también complejo, digamos, desde las familias o los padres de familia que pronto no quieren que nadie se entere y que realmente se encierran y no comparten, no buscan ayuda profesional, y esto hace que entonces el trastorno de los niños avance a una edad ya pues de 10, 12 años inclusive. En este caso, ¿qué sería lo recomendado por parte de ustedes a esos padres de familia que no se atreven de alguna manera a buscar esa ayuda? Yo lo digo como, lo puedo decir como víctima y lo puedo decir como educadora y como mamá también de un niño que sufrió de ciertos de estos trastornos. Lo más importante que hay que hacer es de verdad tener todo el entendimiento y la paciencia para el niño que está sufriendo en ese momento y darle la seguridad plena de que todo estará bien, de que se le va a acompañar, de que se va a buscar ayuda, de que se le ama incondicionalmente y de que es algo que él no está provocando porque lo quiere, sino sencillamente pues porque es su cuerpo o es, bueno, se va a buscar cómo te podemos ayudar. O sea, hay que propiciar un ambiente de seguridad, de mucho entendimiento y de mucho amor, de verdad. Pienso que es lo primero que un padre debe saber y debe hacer en ese momento. El problema es que cuando no se tiene esa sensibilización frente al tema, tanto como padre, como familiares, como educadores, es muy difícil porque Luz Ángela lo dijo tan claramente y eso es lo típico. Otra vez se orinó, este mión, no, es que, y eso es tan típico en nuestros países latinos. Pues yo aquí, claro, las mamás han venido, un caso también que tuve, por favor ayúdeme, mire todavía, mire la edad del niño, casi 6 años, y el niño de día se orinaba en el kinder, y la mamá siempre le decía, vas y buscas a la señora Gil, ella te ayuda, porque ella sabía y el niño sabía, solo hay una persona allá que no me va a decir otra vez, no eres capaz de ir al baño, no, es que no es capaz, es que le falta algo para lograrlo. Y cuando tú logras que el niño sepa, cuando te pase eso, vienes a mí, que yo te voy a ayudar. No te preocupes por nada porque no voy a señalarte, no va a pasar nada. Cuando logras ese puente, el niño va y te dice, hey, profe, necesito otra vez pantalones frescos, ¿me ayudas? Entonces sabes que todo será un secreto y que aunque hayan 80 niños en el kinder, nadie se dará cuenta. Nadie, pero también protegerlos de ese entorno. Naturalmente que los otros han visto que el blue jean está mojado, que la mancha no es del estilo, pero luego en los grupos tienes que, ¿cómo se dice? Forjar el respeto por esas particularidades, el respeto por el otro, igual lo que pase. O sea, esto es un trabajo, esto es un proceso largo, no solo en las familias, no solo en las escuelas, en los kinderes, porque también los niños de 3 a 6 años se pueden hacer bullying, pero es o sea, digamos,
que esto que hacemos hoy es una pequeña gotica realmente en una piedra de agua caliente. Si muchos lo escucharan sería espectacular, para que piensen que un niño que siempre recibe lo que dicen los Fátima, otra vez se orinó, miren, venga a cambiar a este que otra vez se orinó, y lo escucharon los otros 30 niños. ¿Ustedes qué creen que cómo uno se siente? Pues les digo que yo a la edad que tengo sé cómo uno se siente todavía. Y a la edad que tengo digamos que ya lo superé, pero no lo he olvidado, y por eso se convirtió en una causa personal. Yo quiero ser un poco de abogada de los papás también que se enfrentan a estas situaciones, ¿cierto? Y es que generalmente está también la pregunta de qué es lo que estoy haciendo mal, ¿cierto? Y el juzgamiento también de los otros, ¿cierto? De las abuelas, pero es que usted no le enseña, pero es que usted no le dedica, pero es que usted tal cosa, ¿cierto? Y por supuesto, esto está frente a una pregunta que en el trabajo con cuidadores aparece todo el tiempo, o una, no sé si una pregunta, pero de esa sensación interna que yo hoy me atrevo a decir que tienen todos los papás en algún momento de su vida, y es si soy bueno o soy mal papá, o soy buena o mala mamá. Y por supuesto, si hay algo que no está funcionando, ha de ser que no soy buena mamá, no soy buen papá, o me falta algo. Y en ese sentido, entonces, creo que también es la razón por la que viene el ocultamiento de la conducta, ¿cierto? Y allí viene entonces la recomendación. Por mucho que hagamos, siempre a veces los papás van a cometer errores, y no siempre existe una fórmula mágica para hacer las cosas de una excelente manera, sin que ocurra algo inesperado, a veces inexplicable en muchas ocasiones. Entonces, aceptarse también incondicionalmente como cuidador, sin juzgarse, para poder también no juzgar la conducta del niño, sino simplemente observarla y mirar cómo acompañar, considero que es fundamental. Bueno, sí, interesante también lo que nos dice Luz Ángela, considerar también a esos papás. Y quisiera de pronto que el doctor nos contara si de pronto hay una dinámica, un esquema que nos ayude a nosotros como papás a entender cómo se da ese proceso, si existe una dinámica, un juego que de pronto podamos implementar en las casas para ayudar a los niños en todo este proceso. Sumado a lo que Luz Ángela y Luz han mencionado, yo me devuelvo un poco a una intervención precisamente de Luz Ángela en donde ella dijo, no todo es emocional, hay que buscar otras causas. Entonces, a los papás les diría, alta probabilidad de que tu hijo no esté enfermo, tenga un proceso madurativo que puede estar matizado por unas situaciones emocionales. Sin embargo, tenemos que hacer bien la tarea con unas preguntas, con un diario de la diuresis, de la micción o de la defecación, para fijarnos que sea un asunto de comportamiento, de rutina, de metodología, por decirlo así, y no estemos encubriendo otro tipo de cosas. ¿Cómo qué otro tipo de cosa que no sea visible al examen físico? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede tener una comorbilidad como enuresis. Los trastornos de ansiedad, la depresión, que cada vez vemos más frecuente en niños y cada vez corriendo su edad a edades más tempranas y con unas manifestaciones que no es la que esperaríamos del adolescente o de los jóvenes. Entonces, ahí lo que digo es, si la situación se presenta de día, por ejemplo, hay comportamientos extraños, hay otro tipo de cosas, quedarse solo con que debe estar estresado o estresada o solo es madurativo, es para que lo diga alguien que se ha tomado el tiempo suficiente de hacer una tarea completa. Segundo, si se llega a esa conclusión, aparte de reforzar el valor que han tenido los padres de tratar esta situación, de tratar de llevarla, y otros cuidadores, es
Esto lo más probable es que en un tiempo esté diferente, por supuesto con compromiso y trabajo. O sea, como dicen por ahí, hay luz al final del camino. Quizás un poco tolerar la incertidumbre de cuándo es el final del camino es algo importante, entre otras cosas, para ayudar al niño sin alimentar la ansiedad familiar. Ya después de esto, dependiendo de lo que se vaya dando en el entrenamiento, que como dije, quizás tiene que ver con volver a aprender a ir al baño, rutina, dependiendo si lo que el niño hace es ir muy frecuente pero con cantidades pequeñas, por ejemplo, o esperar hasta que ¡pum!, se rebosó y ya no pudo hacer nada más, o tiene malos hábitos de alimentación y de ingesta de líquidos, algunos de los cuales pueden ayudar a que la vejiga esté más hiperactiva. En general, el sistema nervioso esté más hiperactivo. Eso es parte del trabajo de meses. Lograrlo, estabilizarlo y ver los resultados posteriores. Sobre todo también en estreñimiento, porque el niño cuando tiene estreñimiento y hace materia fecal dura y voluminosa, genera una reacción para evitar sentir dolor, lo cual se convierte en un círculo vicioso y empeora las cosas. Entonces también puede llegar a ser necesario, sobre todo en estreñimiento, terapia farmacológica. Y por fortuna tenemos esto que mencionaba Selene, que es a través de la diversión, de juegos, que el niño también reentrena los esfínteres. El niño aprende a relajar, porque también es una de las situaciones. El niño aprendió o sufrió una situación que lo incomodó, como lo que decía el dolor, y entonces yo sé que tenía que hacer, pero me acordé que eso duele muchísimo, y se pone tenso, y por eso no relaja sus esfínteres, por ejemplo. Entonces existen programas como el biofeedback, en donde el niño ve un conejito que va subiendo una cuesta y que luego se deja relajar, o un avioncito que tiene que subir unas nubes y luego tiene que aterrizar, o diferentes elementos de imágenes que al niño le llaman la atención, lo entusiasman, se relacionan con cosas agradables que le van no enseñando cómo se relaja, sino que hagamos con este muñequito, hagamos con el avión, con el barco, con la flor, con el conejo, lo que necesitamos para que tu cabecita vuelva a aprender. Y también a la vez ese elemento, el biofeedback, envía impulsos eléctricos en el perineo, esa área de nuestra anatomía que está justo bajo los genitales y el ano, en medio de esa área, le envía señales eléctricas suaves, como unas cosquillitas, para que se concentre un poco allí, lleve su atención allí y aprenda un poco qué es lo que tiene que reentrenar. Entonces, ¿hay posibilidades? Sí. ¿Hay posibilidades de que con el tiempo, la maduración, el niño controle? Sí. Las hay, y por fortuna con buen pronóstico, por decirlo así. Que en cada paso de la terapia tenga la posibilidad de volver y decir qué sucede con mi alimentación, qué sucede con mi descanso, qué sucede con la actividad física, está esto funcionando o no, y eso nos dé la posibilidad de decir, venga, ¿será que se nos pasó otro tipo de diagnóstico? Y volver a mirar lo menos frecuente. Ya se habrá descartado la infección de orina, ya se habrá descartado una diabetes, sea por déficit de hormona antidiurética o sea por exceso de azúcar, ya se habrán mirado otra serie de cosas. Y si el rastreo vuelve a decir, no, parece que por allí no hay nada, bueno, seguimos avanzando. Entonces hay luz al final del camino, hay posibilidades, y un poco todos aprenden de la situación, porque es muy posible que uno vea cómo el simbolismo que tiene lo que le pasa al niño en su síntoma está metido en otra parte de la vida de los padres. Temer a equivocarse como padres, como lo dijo Luz Ángela. La palabra castiza sería de otra manera, temer a embarrarla, por ejemplo, o estar teniendo que contenerse mucho en cosas, en sus emociones. Hay mucha información que se puede ir poco a poco relacionando en la consulta y aportándola para
para el bienestar de toda la familia y, por supuesto, entonces del niño. Doctor Gabriel, excelentes herramientas que nos deja para ayudar, como usted dice, al bienestar de los niños. Hay otra parte que me parece muy importante y es ese acompañamiento psicológico, y más cuando hablamos de temas muy puntuales como el bullying, ya sea en las mismas familias o en los colegios. Entonces quisiera que Luz Ángela nos hable un poco de esto y cuál es ese consejo, si es necesario de alguna manera tener un acompañamiento psicológico para apoyar a los niños. Vale. Bueno, yo quisiera decir algo, digamos, general para llegar a la particularidad del tema que estamos hablando, y es que la crianza en general necesita tiempo, ¿cierto? Necesita tiempo para saber qué está pasando con mi hijo, cómo está pasando, si voy a hacer un tratamiento, entonces también para acompañar en el tratamiento. En el caso del control de esfínteres, por ejemplo, acompañar, porque es un proceso, no es algo que se da automáticamente, que yo le digo a mi hijo, bueno, ya estás demasiado grande, ya entonces vamos a dejar ese pañal y eso ya pasó. Pues en algunos casos, digamos, ocurre con niños que están muy normatizados o que tienen, digamos, como ciertos asuntos ya organizados por la forma como han sido las prácticas de crianza familiares, pero en términos generales no es algo que se dé automáticamente, necesita acompañamiento. Y lo mismo ocurre con los tratamientos. En muchas ocasiones ni siquiera es necesario la ayuda de un profesional por mucho tiempo, cuando tenemos una familia comprometida que está observando lo que está pasando, que está acompañando de una manera incondicional, como decía Luz ahorita en su intervención, sin estar juzgando, y bueno, va pasando lo que se espera también con ese acompañamiento. Y bueno, en el caso, digamos, ya del acompañamiento, cuando hay un bullying de por medio y todo lo que viene pues como a nivel familiar, yo soy partidaria del trabajo, digamos, en las instituciones educativas, con los docentes, con los estudiantes y mucho más a nivel grupal, ¿cierto? Retirar, por ejemplo, al niño del aula de clase de una manera, por supuesto, controlada, para hacer una intervención con el grupo, convertir el grupo también como en un acompañante, en un contenedor de la situación, que se pueda comprender lo que está pasando, que se le pueda colocar un límite también a los que están siendo generadores de burla, por ejemplo. Y el trabajo grupal es maravilloso en ese sentido, porque siempre aparecen quienes quieren acompañar al niño y contener a los demás que quieren de pronto burlarse o generar alguna presión. Y en el caso de las familias, igual, siempre, digamos, en nuestras familias antioqueñas es muy usual la forma como nos dirigimos al otro, con burla, con señalamiento de lo que falta, de lo que no está, de lo que debería ser, de lo que el otro niño de la familia sí hace. Esa comunicación también es supremamente importante para que no se incremente, digamos, el impacto de algo que podría ser un trabajo muy cotidiano. Y siempre soy muy abogada de eso, de hablarlo entre todos, de nombrar lo que está pasando, de permitirle al niño también espacios al interior de la familia de señalar cómo se siente a través del juego. Ahorita me parece que hay una necesidad de rescatar esos espacios de juego a través de los cuales el niño pueda
manifestar sus angustias, lo que está implicando para él el hecho de enfrentarse a una situación que no puede controlar y que todo el mundo le exige que controle, que todo el mundo piensa que es un asunto de falta de voluntad, pero como decía Luz ahorita, pues no es que el niño se levante y diga, hoy sí es que me voy a orinar en clase, por supuesto que no lo hace de esa manera. De hecho, hacen grandes propósitos y en la consulta los comparten como si fuera un asunto de yo sí, hoy sí puedo, hoy sí puedo. Bueno, muchas veces más allá de eso, y es necesario tenerlo en cuenta, así haya una intervención profesional o sea solamente el acompañamiento a nivel familiar. Existen técnicas que permiten motivar o generar, digamos, patrones de conducta que refuercen el hecho no tanto del control como tal de esfínteres, sino de las aproximaciones que el niño va teniendo a la conducta que estamos esperando, ¿cierto? Entonces, dar algunos refuerzos cuando se logra la conducta esperada, ignorar la conducta cuando se presenta, son formas que permiten al niño por lo menos motivarse para llegar a lo que se está buscando. Muy bien, seguimos sumando herramientas útiles para que los cuidadores, los padres de familia puedan acompañar a sus hijos en esta tarea. Es súper importante también resaltar lo que decía Luz Ángela, el tema de la comunicación. Siempre será muy, muy importante la comunicación con los niños, la comunicación con profesionales como ustedes y inclusive con los educadores. Nos faltaría Luz para que nos cuente un poquito acerca de ese acompañamiento, cómo se da en el jardín, en las escuelas, si existen algunas dinámicas o juegos para acompañar a los niños en este proceso. Bueno, no es una cosa que digamos que está en nuestro plan, acompañamiento, pero se da sencillamente, antes de hacer... de responder a esa pregunta, quería decirles que para nosotros como educadoras y para cualquier, pienso, profesor, educador, lo más importante cuando el niño va a ingresar a la institución, que se hace, por ejemplo, esa presentación del niño, cuando duerme, qué le gusta, qué no come, etcétera, también sería importante que los padres de una vez sean muy sinceros y expongan la situación abiertamente y sinceramente y digan, ok, mi niño tiene todavía este problema o mi niño todavía no tiene control de esfínteres o etcétera, ¿cómo podría ayudarle? De modo que ellos ya sepan que no le van a poner una estampa aquí viene el mión, digámoslo así, sino que aquí viene el niño que va a necesitar que se le recuerde tal vez más frecuentemente o se le pregunte, hey, necesitas ir al baño o quieres que te acompañe, bueno, etcétera. Tener como eso más en cuenta. También tenemos proyectos, trabajamos con proyectos y no solamente digo que serían proyectos para kinder, sino también naturalmente para instituciones educativas, cualquier escuela, como decía Luz Ángela, proyectos para nosotros, pues estos son momentos o procesos que permiten a los niños aprender en grupo y cómo respetar al otro. Tenemos algo que yo he ofrecido muchas veces, sobre todo los niños más grandecitos a partir de los 5 a 6 años, que se llama Veresraufen, que en español sería como lucha justa, y son una combinación de juegos que se hacen durante más o menos 8 o 10 sesiones, donde los niños aprenden a tener una postura fuerte o a ser fuertes y aceptarse en cómo son, pero también a aprender digamos, a protegerse ellos mismos en ciertas situaciones. Pero también hay muchos juegos, libros,
etcétera, en donde los niños pueden aprender a aceptarse como son, quererse como son y partir de sus fortalezas y no de sus debilidades. Bueno, pues les puedo contar que incluso niños de 3 años que han participado en nuestros proyectos o que ya llevan, por ejemplo, 6 meses en la institución donde trabajo, tienen la capacidad de aprender a que si a otro niño le pasa algo así, de repente tiene el pantalón mojado, lo primero que hacen es venir a donde, en este caso, son, por ejemplo, a donde mí, decirme, profe, creo que María se orinó en los pantalones, y eso significa, hey, puedes ayudarla. Y a veces ellos son los padrinos que le dicen, hey, ven, yo te ayudo, yo te explico cómo funciona todo. Y tienen su espacio cerrado, privacidad, etcétera. Y no hay pues un campanero que diga, aquí va, que se orinó María, denle el espacio, sino que todo funciona, es un sistema que ya es conocido por los niños y funciona de una forma muy respetuosa y bueno, es muy linda. Pero bueno, hay muchas estrategias, hay muchas cosas que se pueden ayudar, sobre todo para darle la seguridad al niño y pues también a los padres de familia, darles herramientas de cómo ayudarle a los niños en la casa. Yo quisiera agregar, Selene, que es muy importante en ese proceso de acompañar a los niños, que los papás observen, o los cuidadores en general, observen cuáles son como los aspectos que puedan, después de haber descartado muchos otros elementos, como los aspectos que, por ejemplo, puedan estar generando el temor, ¿cierto? Y quisiera contar acá, por ejemplo, una experiencia que tuve con alguno de los chicos que hice intervención. Su temor era que la taza del baño era muy amplia para su tamaño y él tenía el pensamiento de que se iba a ir por el hueco del sanitario, ¿cierto? La solución simple para eso fue simplemente colocar un adaptador y ya. Entonces, a veces hay cosas demasiado pequeñas que con la observación se pueden también solucionar, y yo creo que la forma de observarlas o de darse cuenta es como si esto fuera, por ejemplo, un temor, ¿a qué le podría tener miedo mi hijo? ¿De qué podría estar pensando que va a ocurrir, cierto? La observación es muy importante y la observación sin prejuicios, sin juzgamiento, nos da muchísima información a la hora de acompañar. Muy bien. Bueno, doctor Gabriel, ¿qué otras, digamos, herramientas podemos tener presentes desde su punto de vista, desde su conocimiento como pediatra? Tal vez tenga alguna anécdota por contar, que creo que también es muy importante para las familias, porque a veces se sienten identificadas con esas anécdotas que contamos. Bueno, les puedo contar más o menos esto. Niños que no descansan bien tienen más fácil enuresis. Niños que no duermen bien. Y eso puede estar relacionado, por ejemplo, con rinitis alérgica. Las alergias están aumentando en proporción con el paso de las décadas, entre un ambiente más contaminado, por supuesto, pero además más modificaciones de los alimentos. Y somos, en nuestra constitución corporal y en alguna forma nuestra constitución mental, derivados de nuestros alimentos. Después de que nacemos y nuestra mamá nos entregó todos los nutrientes a través de sangre por el cordón umbilical, tenemos que venir a hacer todas las reparaciones, reconstrucciones, renovaciones y mantenimiento de nuestras células desde nuestros alimentos. Es un concepto de Ayurveda. Y si no nos alimentamos bien, si utilizamos muchos alimentos procesados con color artificial, sabor artificial, bastante azúcar, que están a la orden del día, sin regulación adecuada todavía, al menos en nuestro país, tenemos más chance de desarrollar alergias. Y mucho más si hay
una predisposición familiar a ellas. Y un niño que no descansa bien, no hace ciclos de sueño completos, adecuados, y no hace los procesos de recuperación que tiene que hacer. Entonces yo he visto niños que roncan porque tienen crecimiento de adenoides, crecimiento de amígdalas, no duermen, aunque las horas del sueño los papás las pueden relatar, digamos, dentro de rangos adecuados, son sueños de despertares intermitentes por apneas más frecuentes, y el niño no descansa. Y la otra es la exposición a pantallas, porque también se tiene un sueño que no es el adecuado por sobreestimulación, y porque aún escogiendo los canales para niños, uno no sabe qué procesamiento mental hace el niño con la información que le llega a través de la pantalla. Entonces son niños que pueden generar temores, como lo mencionó hace un momento Luz Ángela, pero no tienen que ver con la ida al baño necesariamente. Tienen que ver es con otras exposiciones que tienen durante el tiempo de vigilia. Y la otra es que, aunque no sea relacionado con la ida al baño, las represiones, las sobreexigencias en los niños de la normalización de su comportamiento o la inducción del seguimiento del comportamiento familiar, los ponen a tensión, los ponen tirantes entre lo que ellos pueden ser y lo que quieren ser adentro y lo que les puede permitir el ambiente afuera. Entonces son niños que además, por ejemplo, rechinan los dientes y no tienen ningún problema de la mordida. Entonces uno va viendo cómo hay una constelación de señales que le dicen el niño se encuentra en un ambiente donde puede haber bastante tensión, donde hay sobreexigencia en algunos niveles, y su descarga es a través de la orina. Su momento de recapitulación de todo eso es en el sueño. Entonces, por ejemplo, si se orina en las siestas, en el día, tiene que mirar otras cosas. Ya de la parte orgánica, pero pues un poco más en profundidad los aspectos psicológicos. Entonces, sacado de la experiencia profesional, les puedo decir eso. Chiquitines que tienen alergias, que no descansan bien, pueden tener más fácil el desarrollo de estas situaciones. Y si miramos un poco más atrás, pues tienen que ver con la alimentación, pero también con los contextos donde se encuentran. Padres que se han acostumbrado a tener alta exigencia sobre ellos, resbalan fácilmente con la exigencia con sus hijos. Se piensan un poco el niño adultizado, que me dé un poco más el comportamiento deseado, que rinda un poco más, que alcance un poco más. Eso para la orina. Y también a veces pasa porque el niño indirectamente está observando situaciones tensas en el hogar que no, entre comillas, están relacionadas con él, situaciones de pareja. Entonces también lo ve uno como la pareja está enredada con algo, sea de ellos, sea de la crianza, y el niño está como temiendo quedar en el aire. Como que aquí estas personas, ¿será que se quedan conmigo? ¿Será que no se quedan conmigo? ¿Será que papá se va? ¿Será que mamá se va? Cosas por el estilo pueden hacer influencia, por lo menos de manera transitoria, en el comportamiento de evacuación urinario o en la defecación. Bueno, debemos dar por concluida esta charla, que seguro nos deja muchos aprendizajes, muchos consejos para aplicar con nuestros niños a nivel de familia, en las escuelas. También otros profesionales que nos están escuchando pueden tomar algunos apuntes de esta charla que fue tan interesante. La verdad se nos queda corto el tiempo para el tema. Me gustaría que ya para finalizar, cada uno de ustedes nos dijeran qué tener en cuenta, qué hacer y qué no hacer para acompañar a los niños en este proceso. Doctor Gabriel. Lo que quiero decirles como a modo de conclusión es que este trastorno es frecuente. Es importante no dejarlo guardado tras las puertas de la casa.
para no generar todas las repercusiones que vienen en la autoestima y el desarrollo de los niños y de la familia, es importante empezar por saber que no hay algo orgánico y los tratamientos son exitosos, necesitan del compromiso de toda la familia y eso es muy importante. Sirve para un montón de situaciones extras que no solo son relacionadas con los trastornos de evacuación. Luz Ángela, cuéntanos desde la parte de psicología, ¿qué debemos tener presente? Bien, enfatizar en no juzgar y no juzgarse por una conducta que puede ser preocupante para las familias en algún momento, pero que tiene solución si se atiende oportunamente y con el tiempo que requiere para que el niño pueda percibir ese acompañamiento. No pensar que el hecho de necesitar ayuda o recurrir a algún acompañamiento significa que no lo están haciendo bien o que están fallando como padres. Hace parte de la cotidianidad de muchas familias, más de lo que ustedes creen, y esa es precisamente la razón por la que quisimos hacer un espacio como este, para que ustedes sepan que no son los únicos, que no están solos en el proceso y que hay muchas personas estudiando el caso o las situaciones, y es precisamente porque son recurrentes. Bueno, Luz, cuéntanos tú qué debemos considerar. Yo creo que lo primero es no les ofrezcas regalos para que mejoren esta condición, porque ellos no pueden hacerlo así. Acompáñalos con mucho amor, con mucha paciencia, incondicionalmente y sencillamente estar presente siempre para ellos. Es lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres, por estar acá, por compartir este tema tan interesante que con seguridad será de gran aporte y que ayudará al beneficio de los niños, ¿cierto? Para mejorar esta condición. Como el tiempo es corto y probablemente quedan muchas preguntas por resolver, quiero invitar a las personas que están viendo este video a que dejen sus comentarios en el canal de YouTube. El doctor Gabriel, Luz Ángela y Luz estaremos en Tu Salud Guía, obviamente estaremos pendientes de responderles, y si tienen la necesidad de contactar directamente con estos profesionales también lo podrán hacer a través de nuestro sitio web de tusaludguia.com. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Con mucho a Tu gusto. Salud Guía, gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Tu Salud Guía es un espacio para que encuentres la información de salud que necesitas. Suscríbete, síguenos y apóyanos en redes sociales. Recuerda, Tu Salud Guía para estar bien.